Pues voy a contar algunas cosas relacionadas con mi vida. Desde que yo me acuerdo, lo primero que me acuerdo, en primer lugar, bueno, mi nacimiento fue en Pátzcuaro, Michoacán, el 4 de noviembre de 1947. Lo curioso de mi nacimiento, que repercutió después de muchísimos años, es de que nací el día 2 de noviembre, pero me registraron el día 4, entonces hasta que tenía como unos casi 24, 25 años, me enteré que nací el 4, oficialmente nací el 4, pero realmente nací el día 2. Los primeros títulos que recuerdo de mi vida en Pátzcuaro es las casas donde vivíamos. Una de las casas, probablemente donde haya sido más feliz, era una casa que estaba cerca de la estación del ferrocarril. Entonces, mis recuerdos de niño debe haber tenido entre 2 años y medio y 3 años, o 3 años y medio más o menos, porque pasó mucho tiempo para que entrara a la primaria ya en la ciudad de Morelia. Entonces debe haber tenido, cuando mucho, 3 o 4 años. El caso es que mis primeros recuerdos tienen que ver mucho con ver los ferrocarriles pasar, y por eso tengo mucho, aprecio a las imágenes en donde haya locomotoras de vapor con, pues todas eran negras en aquel entonces, pero las locomotoras, a pesar de que hacían mucho ruido. Y una cosa que es muy curiosa en mi vida es que de niño y casi de preadolescente tuve muchísimo miedo a los truenos. O sea, tenía una tremendísima aversión a los cohetes y cualquier cosa que tronara. Volviendo a esa casa, era una casa bastante grande, estaba en un lugar, como decíamos, cerca del estación del ferrocarril. Tenía una cerca alrededor de alambre, más o menos de haber tenido como unos 50 metros de frente, algo así, y como otros 50, 60 metros de fondo, porque era muy grande. Y además una huerta de todo tipo de frutas de tierra fría. Había muchos aguacates en el fondo de la casa, había guayabas, duraznos, muchos árboles de durazno, manzanas, perones. Allá en Michoacán hay un tipo de manzanita chiquita que se llama perón. Había también muchos chabacanos. Entonces, ahí no recuerdo que haya hecho mucho frío, no sé, tal vez por lo poco tiempo que vivimos ahí, pero sí recuerdo que me subía a los árboles de manzana a morder las manzanas en los árboles sin cortarlas, y después me regañaban porque encontraban algún manzano lleno de manzanas mordidas. Entonces era motivo de que me reprendieran mucho. La situación familiar, pues como vamos a ver después o contar ese tipo de cosas, allí no recuerdo mucho que me hayan golpeado, no tengo recuerdos de golpes de parte de mi papá, pero debe haberlo sabido, porque después veríamos cómo llegaron a golpearme todos, absolutamente todos los días de mi vida, de mi infancia. Ahí solamente recuerdo cosas familiares, agresiones de mi papá con mi mamá. Cuando la veía triste, iba y le preguntaba ¿qué tienes? Y ella, como no le respondía, la golpeaba, y entonces mamá, ya toda golpeada así, ¿qué tenías? No, pues nada, pero ya media contenta, ¿no? Y dice mi papá, ya ves, eso es lo que te faltaba. O sea, una relación muy rara, yo digo que neurótica, normal. Pues esa casa de la huerta tiene al frente de la casa una fuente de cemento, grandecita, una fuente
donde siempre había un chorrito en el centro. Entonces una de las cosas que recuerdo también con mucho cariño es que no cabe duda que la fijación que uno tiene de niño por ciertas cosas es, por ejemplo, el chorrito que tenía la fuente en el centro, de un agua muy cristalina, y siempre estaba abierto. Yo creo que se llenaba la pila, no muy grande la pila, y el agua se derramaba por un lado, porque yo recuerdo que siempre estaba abierto y formaba un pequeño arroyito de agua también cristalina. Una cosa muy, muy especial era que siempre había abejas en el chorrito del agua, y eso lo recuerdo como una cosa de niño muy, muy fija en mi mente. Y había una cocina que tenía muy oscura, pero de día tenía hoyos en el techo, debe tener muchas goteras. Entonces mi diversión, muy de niño, yo creo que los primeros motivos de diversión era el sol que se filtraba por los hoyos del tejado. Yo jugaba con la luz en el suelo y trataba de ponerle pedacitos de madera para supuestamente tapar la luz, y la luz siempre estaba por encima, y yo creo que primeramente tenía idea de que por qué pasaba eso. Como veremos después, siempre tuve mucha curiosidad por saber por qué ocurrían las cosas. Esa es una de las casas donde vivíamos allí en Pátzcuaro. Otra casa donde vivimos allí era una casa que estaba al otro lado de un molino de trigo. Un molino no era muy grande, pero siempre se oía el ruido del molino que estaba encendido, y oíamos cómo se molía el trigo. Esa casa era una pequeña casa que estaba en alto, entonces tenía un piso de madera de unas tablas sueltas, pero abajo de las tablas había un hueco como de un medio metro, y me daba muchísimo miedo toda la casa porque las tablas del piso se movían, y cuando se movían pues se recorrían un poco. Entonces en alguna ocasión quité alguna tabla para asomarme qué había abajo, y había nido de ratas. Esa pequeña casa era yo creo que debemos de haber vivido muy poco tiempo, porque recuerdo que tenía en el patio bajaba unos como 4 o 5 escalones, y tenía un gran patio de tierra rodeado por adobe. Era una barda de adobe, y en el centro no tenía drenaje. Entonces cuando lavaban la ropa en una piedra que estaba en el centro del patio ese que estaba atrás de los cuartos, el agua se tiraba ahí en el suelo y se iba por algún arroyo de aguas negras, se perdía ya. No, termina la idea. Se perdía esa agua sucia de la que lavaban, y allí yo sí recuerdo a mi hermana. O sea, curiosamente no recuerdo a mis hermanos en la otra casa, parece que yo andaba siempre solo, y en esta casa sí empiezo a acordarme de una de mis hermanas más chica que yo. Ella debe haber tenido como 2, 3 años, no, como unos 2 años, porque si yo tenía yo creo que aquí ella tenía como 5, entonces he tenido ella como, 2 años, era 2 años menor que yo. Entonces seguramente la otra hermana todavía no nacía, porque tuve 2 hermanas para ese tiempo. Y recuerdo que nos enfermábamos mucho, y haber visto a mi hermana es un recuerdo que nunca se me ha borrado. Mi hermana empezó a vomitar cuando estábamos ahí jugando con el agua mugrosa del lavadero, de la que se filtraba, y mi hermana empezó a vomitar y empezó a arrojar muchas lombrices, y yo, como de niño, pues un recuerdo que jamás se me borró en mi vida, porque
veía que le salían por la nariz y se empezaban a mover. Entonces yo quise jalarla, pero me dio muchísimo asco y me dio tanto miedo que verla con la boca que había vomitado lombrices y otras estaban en el piso, en el suelo allí, en el agua sucia. Y yo no recuerdo qué pasó después. Yo creo que me fui a esconder y después no supe qué pasaría con eso, porque de que nos daban tratamiento para algo, absolutamente nada. O sea, que nos curamos solos cada quien. Nunca recuerdo que nos hayan llevado a ningún médico, ni que se han dado ningún tipo de medicina, nada absolutamente. Entonces lo que haya pasado con esos parásitos, pues yo creo que se curó sola. Y de allí, en esa casa que estaba en el centro de Pátzcuaro, hemos comentado que la otra casa estaba cerca de la estación de ferrocarril, pero esa estaba muy céntrica en Pátzcuaro, aunque el barrio pues muy pobre de tipo Pátzcuaro, con calles empedradas y calles muy estrechas. Y de allí recuerdo un día en que de repente desperté y ya tenían todo preparado en cajas. Yo de haber tenido allí como 5 años ya, como has comentado, y estaba yo en un rincón envuelta en una cobija, pero ya tenían todo listo. Debe haber sido como las 4 de la mañana o 5, y me sacaron. Por cierto que bueno,